poder quedarme a toda la reunión. Bueno, Mm. le dejamos la palabra a Diana. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Gracias por conectarse. Gracias, Jacqueline. Es un gusto para mí compartir esta línea de investigación en familia que vamos a intercambiar. En realidad es una línea de investigación que consta de dos partes, como vamos a ver. Una es esa que acaba de decir Jacqueline, que es la validación de una herramienta para medir adherencia terapéutica que está validada en nuestra población, que es un trabajo re lindo y re interesante para compartir con ustedes y parece complejo, pero no lo es. O sea que todo lo que yo converse con ustedes tiene que ser como una motivación para hacer cosas, porque es posible. Y la otra es la aplicación de esa herramienta a través de un dispositivo de orientación multifamiliar, a ver si las personas que participaron de ese dispositivo realmente pudieron mejorar su adherencia terapéutica, que lo medimos con ese instrumento. Lo que yo rescato de este trabajo es que es un trabajo pensado por médicos de familia, para ser usado por médicos de familia, que aborda un problema de salud prevalente como es la hipertensión arterial y muy importante en nuestro país, y que pretende demostrar a través de la evidencia científica que nuestras prácticas realmente son efectivas. Así que bueno, vamos a empezar a compartir el trabajo. ¿La ven bien ahí? El Perfecto. trabajo tiene unos años ya, y bueno, consta de dos partes, como les decimos, pero unida todas ellas, todas esas partes, que aparte también van a ver que está publicada en dos partes. Se llama la orientación multifamiliar grupal. Ese es el dispositivo terapéutico para aumentar la adherencia al tratamiento de las personas hipertensas en el Uruguay. Entonces, vamos a desarrollar la presentación en dos partes. La primera tiene que ver con el marco conceptual que sustenta este trabajo y después vamos a ir al estudio propiamente dicho. Esto es simplemente como para repasar, que me vino al pelo también para actualizar datos y materiales. En el año 2024 fallecieron 35.956 personas, casi 36.000 personas en nuestro país, y el 23,3% de esas personas murieron por enfermedades cardiovasculares, que sigue liderando la tabla de las causas de muerte en nuestro país, como ven en el cuadro de la izquierda, seguida por las neoplasias y un poco más, mucho más, pero bastante más por debajo están las causas mal definidas, o sea, aquellas en donde el certificado de defunción no tiene datos exactos que definan la causa de muerte, enfermedades respiratorias y causas externas. En el gráfico de la derecha se ven las principales causas, pero nada más que distribuidas de acuerdo a los tramos etarios, en donde predomina en las poblaciones jóvenes las causas externas, que tienen una tendencia al declive, a la disminución con el correr de los años. Las causas de muerte por neoplasias aumentan progresivamente desde las edades jóvenes, haciendo un pico en las edades medias para después bajar, mientras que las enfermedades cardiovasculares tienen una tendencia ascendente en lo que tiene que ver con los tramos etarios, lo cual nos coloca en una posición sumamente importante a la hora de realizar cualquier tipo de intervención que pueda intervenir sobre los factores de riesgo cardiovascular, justamente para evitar este ascenso progresivo en lo que se ve en las causas de muerte por enfermedades cardiovasculares. Acá lo que hicimos fue mostrar la desagregación de las causas de muerte cardiovascular por grupos, ¿verdad? Las tres principales, que sumadas las tres, explican más del 50% de las muertes por enfermedades cardiovasculares al 2024, son las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades isquémicas del corazón y la insuficiencia cardíaca. Y simplemente para terminar de darle contexto a esto, introducirnos en este indicador, que es un indicador compuesto, que es la mortalidad prematura potencialmente evitable, que tiene dos componentes. Es un indicador que se mide en poblaciones menores de 75 años, un componente denominado muertes prevenibles, que son aquellas muertes que se evitan actuando sobre los factores de riesgo, y otro componente que son las muertes tratables, que en realidad son un reflejo de la calidad y de la eficiencia de un sistema de salud. De las muertes evitables en nuestro país, un 64%, vamos a decirle así, dos tercios, se debe a muertes prevenibles, en donde es de especial importancia hacer hincapié en la prevención de los factores de riesgo, y el otro tercio se debe a muertes tratables. Y si vemos en el gráfico de la derecha,
en lo que tiene que ver con la distribución de vuelta por grupos etarios, vemos que en las edades jóvenes, de adultos jóvenes y de adultos de edad media, las muertes prevenibles tienen un porcentaje que no es menor, que es muy destacable. Por eso, como dice ahí el mismo slide de esta presentación, que es de la lucha, de la Comisión para la Lucha, de la Lucha Cardiovascular o algo así, los factores de riesgo como la hipertensión, el tabaco, el alcohol y la obesidad siguen siendo los motores de la mortalidad prevenible. Bien, dentro de estos factores de riesgo para la generación de enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial ocupa un lugar central. Ocupa un lugar central porque es el principal factor de riesgo para estos tres grupos de enfermedades que explicaban más del 50% de la muerte por enfermedades cardiovasculares. Y aparte porque tiene una alta prevalencia este problema de salud en nuestro país. Estas son las cifras que todos conocemos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, de la primera y de la segunda, con cifras que aparte han ido en ascenso. Pero no solamente se trata de saber cuántos hipertensos tenemos, sino aparte, el problema que genera la hipertensión arterial tiene que ver con la población que es hipertensa y que desconoce qué es, así como aquella población que no trata su hipertensión o que no lo logra controlar. Este gráfico, que también es un clásico, vamos a decirlo así, de la salud pública de nuestro país, lo que muestra es que solamente un porcentaje muy menor de los hipertensos logran controlar su enfermedad, mientras que el impacto de la hipertensión en las enfermedades cardiovasculares se debe a aquellos que no conocen que tienen la enfermedad o que lo conocen y no se tratan o que si se tratan no lo controlan. Entonces, cuando hablamos de la importancia del control de la hipertensión arterial, podemos eh, teorizar sobre cuáles serían los principales factores que hacen que la gente tenga estos porcentajes tan bajos de hipertensión bien controlada, pero la Organización Mundial de la Salud pone especial hincapié en la adherencia terapéutica. Lo decía en el 2004 y de forma muy contundente. La adherencia deficiente se ha identificado como la causa principal de la falta de control de la hipertensión. Por lo tanto, propone que aumentar la efectividad de las intervenciones sobre adherencia terapéutica puede tener una repercusión mucho mayor sobre la salud de la población que cualquier mejora de los tratamientos médicos. Ahora, la adherencia terapéutica no es un fenómeno sencillo, es un fenómeno complejo, todos los que hacemos clínicas lo sabemos perfectamente, es un fenómeno multifactorial que se define así, refiere al grado en el que el comportamiento de una persona se corresponde con las recomendaciones acordadas con un profesional de la salud. Este fenómeno multifactorial responde a una serie de aspectos que son determinantes a la hora de evaluar la adherencia terapéutica en general y de la hipertensión en particular. Depende, está modelado por factores socioeconómicos y demográficos, está modelado por factores relacionados con la enfermedad, en el caso de la hipertensión arterial que se presenta sin síntomas durante años, a veces nunca tiene síntomas, es uno de los aspectos que hace que las personas muchas veces no puedan hacer conciencia y adherir o darle la importancia que se merece el control de esta enfermedad, así como su grado de discapacidad y su curso crónico. Factores relacionados con el tratamiento, porque no solamente se requiere de medicación, se requiere de un abordaje mucho más integral que tiene que ver con los estilos de vida. Pero yo quiero en realidad hacer especial énfasis en los últimos dos aspectos que están mencionados en esta tabla, que tiene que ver con los relacionados con los servicios de salud y los relacionados con el usuario. Y en lo que tiene que ver con los relacionados con los servicios de salud, es hacer énfasis en las habilidades que tienen los equipos de salud para manejar de alguna manera esta integralidad de aspectos que componen la adherencia terapéutica, de poder concebirla no como un factor individual, no como un proceso individual, sino que la adherencia terapéutica, por sobre todas las cosas, es un proceso donde los vínculos interpersonales son fundamentales, con el equipo de salud, con la persona y con el contexto íntimo en el que se mueven las personas que puede de alguna manera promover o de otra manera debilitar el proceso de la adherencia terapéutica. Entonces, las habilidades del equipo de salud de poder visualizar esta integralidad de aspectos que componen la adherencia terapéutica es fundamental. Y dentro de los factores relacionados con el usuario,
las relaciones interpersonales, en especial de los contextos más íntimos donde las personas se mueven, dicho sea de paso, sus familias, es fundamental porque pueden contribuir a mejorar su adherencia terapéutica o por el contrario pueden contribuir a debilitarla. O sea que la adherencia terapéutica como proceso complejo, multifactorial y por sobre todas las cosas vincular, requiere de la mirada de todos estos aspectos que lo componen. Entonces, no parecería una teoría tan desacertada pensar que los equipos de salud, que los médicos de familia podamos visualizar la importancia que tienen las relaciones interpersonales de las personas hipertensas, especialmente de las familias, en lo que tiene que ver con el abordaje de la adherencia terapéutica. Entonces, en términos generales, recorrimos estos aspectos. Nos paramos desde un contexto de la importancia que tienen las enfermedades cardiovasculares en la mortalidad de nuestro país, el rol relevante que tiene la hipertensión arterial en este sentido, la importancia que tiene en lo que tiene que ver con su prevalencia y la importancia que tiene el no control de esa hipertensión arterial en las enfermedades y en las muertes de los uruguayos. Visualizamos la importancia que tiene la adherencia al tratamiento como aspecto fundamental para lograr el control y también de qué manera podemos nosotros trabajar en el involucramiento familiar porque sabemos que los vínculos interpersonales son determinantes a la hora de poder sostener un tratamiento a lo largo de toda la vida. Entonces, si queremos medir adherencia al tratamiento, y queremos medir de qué manera el involucramiento familiar puede mejorar esa adherencia al tratamiento, tenemos que saber primero, en primer lugar, si existen instrumentos para medir la adherencia al tratamiento de personas hipertensas. Entonces, vamos por ahí. No existe un patrón oro para medir la adherencia terapéutica. Los métodos que existen son de dos grandes tipos. Están los métodos directos, que en realidad lo que hacen es medir, por ejemplo, si la persona toma un determinado fármaco a través de la localización de metabolitos o de determinados productos en el suero, en la orina, etcétera. Entonces, de esa manera uno puede decir, la persona cumple con la medicación o no. Los métodos directos son muy objetivos, son específicos, eh, son sesgados a un aspecto de la adherencia terapéutica que tiene que ver con el consumo de medicamentos, proporcionan los mayores porcentajes de incumplimiento, porque en realidad, o sea, no es posible mentir con esta forma de medir la adherencia terapéutica, son caros y son sofisticados y son muy difíciles de implementar en el primer nivel de atención. El otro grupo de métodos que miden adherencia terapéutica son los métodos indirectos o los cuestionarios. Estos son sencillos, son económicos, se usan en la medicina clínica, no son objetivos porque en realidad los cuestionarios los responden o los propios usuarios, o los puede responder el equipo de salud, o los pueden responder sus familiares, y tienden a sobreestimar el cumplimiento, porque las personas en términos generales tendemos a declarar mucho más de lo que hacemos a diferencia de los objetivos que en realidad logran captar el porcentaje de no adherentes. Estos logran captar un porcentaje de no adherentes, pero por lo general menor de lo que realmente es el fenómeno. Pero, así todo, son una alternativa razonable de aproximación a un fenómeno complejo como la adherencia terapéutica, porque aparte, en el caso, por ejemplo, de la hipertensión arterial, nos permiten valorar no solamente si cumple con la medicación, sino si cumple con otros aspectos que hacen a la intervención terapéutica en hipertensión arterial. Entonces, vamos a ver si existen métodos para medir adherencia terapéutica en personas hipertensas. Entonces, bueno, acá se hicieron dos revisiones, se hicieron no, existen dos revisiones, una que se hizo en el 2011 y otra en el 2015, que de alguna manera seleccionan cuestionarios que tienen determinada validez internas, o sea, que tienen una medición de sus diferentes ítems y de sus diferentes componentes con determinada calidad, su calidad psicométrica es importante, y llegaron a la misma conclusión en términos generales las dos revisiones, de que en realidad esto que les decíamos hoy, no existe un patrón oro para medir adherencia terapéutica tampoco en personas hipertensas y que lo razonable sería conjugar en una determinada intervención los dos métodos, directos e indirectos. No obstante, ambas revisiones mencionan un cuestionario
que se llama Cuestionario Martín Bayarre y Grau, que en realidad son los apellidos de tres psicólogos cubanos, que después se los voy a presentar con más detalle, en donde destacan, entre otras cosas, que este cuestionario es de los pocos que valora varios aspectos de la adherencia al tratamiento del hipertenso, el tratamiento farmacológico, la alimentación, la actividad física y los controles en salud, y que fue validado en dos poblaciones latinoamericanas, en Cuba y en Colombia. Y en ambas validaciones arrojaron resultados, esas validaciones bien interesantes, o sea, tienen un índice de consistencia interna de alfa de Cronbach de 0,88 y 0,69. Ustedes me dirán, ¿qué querrá decir esto? Este índice, como vamos a ver después cuando presentemos la validación de este instrumento en nuestra población, lo que refleja es si los ítems que componen el cuestionario tienen determinada coherencia y determinada homogeneidad y en conjunto realmente representan el constructo, que en este caso sería la adherencia terapéutica que se quiere evaluar. Cuanto más se aproxima uno, mayor es la consistencia interna, la coherencia de los ítems que compone ese instrumento, o sea que en estos estudios de validación este cuestionario tiene una buena consistencia interna. Y lo otro que demuestran también estas validaciones, estos estudios, es que tienen altos porcentajes en realidad de varianza total. O sea, esto quiere decir que se definen cuando uno hace la validación del instrumento la posibilidad de las dimensiones que ese instrumento presenta. En uno de los estudios de validación en el cubano se presentaron 3 dimensiones y en el otro se presentaron 5 dimensiones y en conjunto todas ellas lo que hacen es de alguna manera reflejar de forma bastante completa lo mismo que decíamos hoy, el concepto que se quiere evaluar. O sea que tienen altos porcentajes, el conjunto de los ítems y las dimensiones que los agrupan representan en un alto porcentaje el concepto que se quiere evaluar, lo cual también habla de las características psicométricas de este instrumento, que es un instrumento adecuado para medir adherencia terapéutica en las personas hipertensas. En el Uruguay no existen instrumentos validados que midan adherencia terapéutica, tampoco de personas hipertensas. Bien, entonces parece que descubrimos de que hay un instrumento que no está validado en nuestra población, pero que si nosotros queremos hacer alguna intervención para mejorar la adherencia terapéutica en nuestros pacientes, se puede utilizar. Ahora, nosotros decimos, bueno, pero nosotros queremos medir adherencia terapéutica ¿a partir de qué? A partir de una intervención familiar. Queremos implementar un mecanismo que mejore el involucramiento familiar de las personas hipertensas y que ese involucramiento que se persigue en esa intervención mejore la adherencia terapéutica de las personas hipertensas. Bueno, hay muchos modelos teóricos que sustentan, ustedes saben bien, las intervenciones con familias. Uno de ellos es el modelo sistémico, que explica de alguna manera el comportamiento de las personas a partir de los vínculos que las personas establecen en sus subsistemas más íntimos y en sus subsistemas sociales, con los que interactúan. Basado en este modelo sistémico tenemos la terapia familiar o la orientación familiar, que es una metodología que busca promover las capacidades latentes o las capacidades expuestas, no necesariamente latentes, de las personas, tratando de fortalecer los vínculos familiares para que los mismos, de una forma saludable, promuevan el desarrollo de las personas como seres individuales y de todos ellos en su conjunto. La orientación familiar es una metodología por demás reconocida y llevada adelante a través del tiempo. Lo mismo, la terapia familiar y la orientación familiar son lo mismo. A mí me gusta usar la palabra orientación familiar en este tipo de dispositivos y después les voy a contar por qué, pero en realidad es una metodología que se basa en el modelo sistémico para realizar intervenciones familiares apuntando al trabajo de los vínculos entre las personas que integran el núcleo familiar. Y después tenemos otro modelo de intervención con familias, que es el psicoeducativo, que este modelo es muy utilizado por los equipos de salud, que en el caso, por ejemplo, de las enfermedades crónicas no transmisibles, reconoce justamente el carácter esencialmente crónico de estas enfermedades y busca alianzas con las familias para tratar de trabajar en una mejor
adherencias no solamente a la terapéutica, sino en un mejor manejo de la familia en su conjunto, de la enfermedad que padece uno de sus integrantes, a través del intercambio de información, de la expresión de emociones, etcétera. Susan McDaniels y su equipo, que es una médica de familia, hace una propuesta de abordaje psicoeducativo para enfermedades crónicas no transmisibles, poniendo o proponiendo un modelo de intervención por fases, en donde en la primera fase se le da información, en la segunda fase se expresan las emociones, etcétera, de forma como de ordenar, por decirlo de alguna manera, esos principios de este modelo psicoeducativo para buscar una alianza en la familia para el abordaje de esa enfermedad. Tanto la orientación familiar como el modelo psicoeducativo se pueden trabajar con subsistemas, o sea, por ejemplo, yo tengo una persona hipertensa y la cito para que venga con su pareja y trabajo con los dos, el abordaje, la adherencia, la emoción, de qué manera la enfermedad se integra a sus vidas cotidianas, etcétera. Puedo abordarlo con la familia en su núcleo más cercano, conviviente o no conviviente, o puedo abordarlo de otra manera, que es a través de un conjunto de familias. Y en este caso agrego a los beneficios, vamos a decirles, o a las particularidades que tiene el modelo sistémico y el psicoeducativo, los beneficios de la terapia grupal, que todos los manejamos muy bien, ¿verdad? Esa posibilidad de compartir con los demás nuestras enfermedades, de no sentir estos sentimientos de aislamiento, de aprendizaje vicario, de aprender lo que hace el otro, de interpretar o de compartir estrategias de confrontación o de afrontamiento. Bien, entonces, en realidad, la modalidad multifamiliar conjuga la terapia, los beneficios de la terapia grupal y se puede integrar en ella abordajes de tipo sistémico y psicoeducativo. La terapia multifamiliar grupal se puede hacer con múltiples familias, con el usuario que padece la enfermedad presente dentro del grupo o sin el usuario presente, solamente trabajando con familias que tienen dentro de sus integrantes problemas de salud en común. Nosotros en particular conjugamos, bueno, esta es un poco los estudios que sustentan los beneficios. La terapia multifamiliar grupal no es nueva para nada, comenzó en la década de los 50 y tiene muchísima evidencia de que es realmente efectiva en el abordaje de múltiples problemas psicosociales, como ven ahí. Entonces nosotros lo que nos propusimos fue generar un dispositivo original, conjugando, por un lado, el modelo sistémico, por otro lado, el modelo psicoeducativo, utilizando los beneficios de la terapia grupal para mejorar la adherencia terapéutica de las personas hipertensas. Y a ese dispositivo le llamamos orientación multifamiliar grupal. No existen estudios nacionales que hayan medido intervenciones familiares para aumentar la adherencia al tratamiento de pacientes portadores de hipertensión arterial. Este dispositivo es un dispositivo original que combina los aspectos de la terapia sistémica con el modelo psicoeducativo en la modalidad multifamiliar grupal y puede ser implementado en nuestros servicios de salud. Entonces, este trabajo pretende servir de referencia y contribuir a mejorar los indicadores de salud nacionales si nos da bien. Ahora vamos a ver. Bueno, por acá la primera parte. No sé si me quieren hacer preguntas, si me siguieron hasta acá, cómo vamos trabajando. ¿Sí? ¿Vamos bien? Seguimos para adelante. Entonces les voy a contar qué hicimos. Diana, en tu experiencia ahí, en esta primera etapa, entonces estaba la validación, vos tenías dos opciones, o la validación del instrumento o la creación de un instrumento nuevo en realidad. Este, Yo la, la, tenía sí, está bien, tenía dos posibilidades. O podíamos crear un instrumento, si no teníamos ningún instrumento, y desde ya les quiero decir que el proceso de crear un instrumento es idéntico al de validar un instrumento. Gracias, Daniel, por el aporte, porque eso fue todo un aprendizaje también. Y después usar ese instrumento. Entonces, como hicimos la revisión y encontramos instrumentos y nos gustó este instrumento, el de Martín Ballard de Grau, porque aborda todos los aspectos en términos generales de la adherencia terapéutica de la hipertensión arterial, entonces decidimos validar este instrumento para nuestra población. Pero si no hubiéramos encontrado un instrumento o los instrumentos que encontrábamos, que hay varios,
no nos hubieran convencido porque no se adaptaban a lo que nosotros queríamos trabajar con las familias, se puede crear un instrumento y los pasos que se siguen para crear un instrumento son los mismos que para validar. Así que, profe, nos asesora. Si vemos unos instrumentos para, para crear en alguna cosa, nos asesorás. No, sí, encantadísima de asesorar. Bien, entonces vamos al estudio empírico. Entonces, el estudio se basó en dos preguntas de investigación. ¿Existe un método para evaluar la adherencia al tratamiento de las personas con hipertensión validado en Uruguay? Ya sabemos que la respuesta es no. ¿Constituye la orientación multifamiliar grupal una metodología que aumenta la adherencia al tratamiento de las personas hipertensas? La respuesta es no sé. Entonces, el objetivo fue implementar este dispositivo en una muestra de adultos hipertensos, usuarios de los servicios de salud del primer nivel de atención de Comepa. Lo hicimos en el prestador privado de Paysandú, perteneciente a la red FEPREM. Entonces, nos planteamos tres objetivos. El primero fue validar este instrumento, o sea, conocer las propiedades psicométricas, el análisis factorial y de fiabilidad del cuestionario Martín Vallarre y Grau, realizar una caracterización de la muestra y después utilizar ese instrumento validado para explorar el comportamiento de la adherencia al tratamiento de la muestra antes y después de la intervención o antes y después de participar del dispositivo. Entonces es una investigación cuantitativa en dos etapas. La primera es la evaluación psicométrica, que es la validación del instrumento, y la segunda etapa es ese estudio analítico, cuasi experimental, prospectivo y longitudinal, destinado a medir los cambios en la adherencia al tratamiento de las personas con hipertensión que han participado en el dispositivo terapéutico. Es un estudio cuasi experimental, no es experimental porque en realidad la muestra que seleccionamos fue una muestra por conveniencia, como les vamos a contar después, no es una muestra aleatoria. Y lo otro es que no existe un grupo control, digamos, ¿no? Existe un solo grupo, pre y post, pre-intervención y post-intervención, al que le vamos a medir los cambios, pero sin un grupo control. Por eso se llaman estudios cuasi experimentales. Se hicieron en dos polos dentro de Comepa. Uno, un servicio de salud que está situado en la ciudad de Paysandú, y otro servicio de salud de Comepa que está situado en Guichón, que es una localidad que está ubicada más o menos a 90 kilómetros de la capital del departamento. Bien, entonces, como les decía hoy, la etapa 1 es la validación del instrumento. Tanto la validación del instrumento como la creación de un instrumento siguen el mismo método, el método de Carretero, Dios y Pérez, que consiste en tres pasos. Primero se delimita conceptualmente el constructo a evaluar y se evalúa cualitativamente los ítems, que ahora les voy a contar de forma general de qué se trata, y después se hace la parte cuantitativa, que es el análisis factorial exploratorio. Para esta etapa le pedimos permiso a los autores del instrumento, ¿tá? Para decirle que lo íbamos a validar para una población en Uruguay. Y acá les quiero decir bien el nombre de los autores. Libertad Martín, ahí está, se llama María del Carmen Martín Alfonso, no sé por qué me decía que Libertad, Héctor Vallarre y José Grau, que son investigadores cubanos del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de Cuba. Ella firma, se ve que se llama Carmen Libertad, no sé, Martín Alfonso, que nos dio la autorización para validar el instrumento. Este es el instrumento Martín Vallarre Grau original. Como ven, tiene una parte que como de ficha patronímica y después dos grandes preguntas que evalúan en forma muy general algunos aspectos de la adherencia terapéutica de la hipertenso, y después consta de 12 ítems que en una escala de Likert del 1 al 5, 5 es siempre y 1 es nunca. En realidad lo que hace la persona es llenar cada uno de estos ítems en función de su experiencia, y posteriormente se hace la sumatoria del puntaje total, y en función del resultado final se describen tres categorías. O la persona es totalmente adherente, o es parcialmente adherente, o es no adherente. Nosotros lo que hicimos fue, en primer lugar, validamos el instrumento,
y aquellos que se declararon no adherentes o parcialmente adherentes fueron invitados a participar del dispositivo de orientación multifamiliar grupal. Y una vez que participaron del dispositivo, volvimos a aplicarles el Martín Bayarra y Grau a ver si la adherencia terapéutica había cambiado o no. Pero además definimos otra variable a medir, que fue si había cambiado el valor promedio de presión antes y posterior a la intervención. Un mes antes se promediaron los valores de presión arterial de las personas que participaron y se volvieron a promediar un mes después de participar en el dispositivo. ¿En qué consistía este dispositivo? Nosotros elegimos conformar este dispositivo con el usuario. Como les decía hoy, puede estar el usuario con el problema de salud presente o no dentro del dispositivo multifamiliar. Nosotros elegimos con el usuario presente y un familiar significativo. El familiar significativo es aquel, se define en términos generales como la persona que el usuario distingue de la masa social anónima y que brinda apoyo tanto instrumental como afectivo, como de otro tipo, como puede ser económico, para el control o para el acompañamiento de su enfermedad. Nosotros lo que le decíamos era al usuario que tenía que unir, cuando estaba invitado a participar, venir con un familiar que él considerara su principal apoyo a la hora de tratar la hipertensión arterial, y no tenía por qué ser un familiar conviviente. Entonces el grupo estaba integrado por el usuario con hipertensión, su familiar significativo y el orientador, que en este caso fui yo. Se trataron de establecer grupos al principio, o sea, nosotros establecimos que los grupos no tenían que tener más de 7 integrantes, de manera de que el grupo total no sobrepasara las 14 personas, 15 sumada con la orientadora. Y el dispositivo constaba de 4 sesiones con una frecuencia semanal de hasta 60 minutos de duración cada una. Y nosotros aparte definimos que este dispositivo iba a trabajar con un protocolo predefinido, porque también hay dispositivos de terapia multifamiliar que trabajan sin protocolo predefinido, sino que trabajan temas que surgen del interés de los participantes del grupo. En nuestro caso no. Definimos cuáles eran de alguna manera los temas que se iban a abordar en cada sesión. En la sesión 1 se definió el encuadre, se trabajó sobre concepciones, mitos y creencias de la familia con hipertensión arterial. En la sesión 2 trabajamos la alimentación. En la sesión 3 la actividad física, todo en el contexto de la familia. Y en la sesión 4 el tratamiento medicamentoso y los controles de la persona hipertensa. Después les voy a dar más detalle de cómo funcionaban estas sesiones para que ustedes puedan ver esto que les decía hoy. Este dispositivo tiene aspectos que toma de la terapia sistémica, tiene aspectos que toma del modelo psicoeducativo y se beneficia de la grupalidad. Tenía una variable dependiente, que era la adherencia al tratamiento y los cambios en los valores de la presión, y después medimos unas variables independientes que, como van a ver después, que formaban parte de la caracterización de la muestra, ¿verdad? La edad, el sexo, el grado de parentesco de la persona que lo acompañó a las sesiones y las comorbilidades. Y bueno, y todo el análisis lo hicimos en el SPSS. Y por supuesto fue, ni hablar que un estudio aprobado por el Comité de Ética. En este caso, como era de la red FEPREMI, el Comité de Ética que le corresponde es el del Sanatorio Americano. También les quiero contar de que antes de hacer un COMEPA lo quise hacer en ACE, a este estudio. Me lo validó un comité de ética de ACE que funcionaba en el Maciel en esa época, pero no lo pude implementar, no me lo dejaron implementar. O sea que desde el punto de vista ético es impoluto, porque pasó por 2 comités de ética y los 2 lo aprobaron. Bueno, muy bien. Antes de compartir los resultados, quería saber si más o menos van entendiendo hasta acá cómo va. Una cosa que no les dije: los criterios de inclusión de las personas que participaron son usuarios de más de 50 años que llevan un tiempo de diagnóstico de hipertensión arterial de más de 1 año, que aceptaron participar firmando el consentimiento informado y que tenían una capacidad cognitiva como para ellos reportar los resultados del Martín Bayarra y Grau. Quedaron por fuera los que no cumplían con estos criterios, digamos. ¿Está? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? Bien. Bueno, entonces ahora les voy a Disculpa, yo mostrar. tengo una pregunta. Sí, Perdón. dale, Que Florencia. no sé si es acá, capaz que es en los resultados de la pregunta. Pero bueno. ¿Querés spoilear? Quiero spoilear, sí.
No, ¿se incluían los que habían participado en los 4 talleres? Porque entiendo que quizás algunos dejaban en el tercer taller o en el segundo. Sí, nos pasó deserción en Paysandú, ahora les voy a mostrar, pero los resultados son solo de los que completaron todas las sesiones. Eso, gracias. Bien, seguimos para adelante. Bueno. La etapa 1 la cumplimos, hicimos la evaluación psicométrica del Baillardi-Grau, que como les decía tiene 3 etapas, las primeras 2 son cualitativas y lo que se hace es hacer una validez del contenido y la correspondencia de los ítems, de los 12 ítems en relación con la definición operacional de adherencia terapéutica, que es una definición que aportan los autores del cuestionario, no lo inventamos nosotros, que en realidad tiene mucha relación con la definición de la OMS, ellos tampoco inventan nada diferente. Pero a lo que les quiero decir es que si uno va a crear un instrumento nuevo, uno puede primero definir lo que va a medir y en base a esa definición construye los ítems y el proceso de validación es el mismo, ¿tá? Y las categorías propuestas. Este proceso cualitativo se hace a través de jueces, ¿tá? Se definen 5 jueces que en términos generales son personas relacionadas con el objeto de estudio. Bueno, en este caso pasaron por este proceso de análisis cualitativo del Martín Bayardi Grau, un grado 3 de Medicina Familiar y Comunitaria que trabajaba en Comepa, el presidente de la institución, que aparte era cardiólogo, así que nos vino al pelo, una psicóloga que especialista en adherencia terapéutica, el otro juez fue la NERS, encargada de los servicios del primer nivel de atención de Comepa, y la otra jueza fue una integrante de la Sociedad Uruguaya de Cardiología. Esos 5 jueces hicieron primero la validación del contenido y lo que hacían era ponerle puntaje de alguna manera a los ítems en función de si ellos consideraban que eran razonables. Cada uno de estos ítems tiene una definición, que se entiende por razonable, que se entiende por justificable, que se entiende por claramente definido. No lo traje porque es muy largo, pero está todo guiado este proceso para quien hace de juez o de jueza, y ahí puntean si consideran que esos ítems tienen representan de alguna manera la forma en que están formulados, razonabilidad, justificabilidad, etc. En términos generales les fue bien al cuestionario y a cada uno de los ítems. Hubo un ítem que fue el que punteó más bajo, que es el que le discrimina variaciones. Los jueces consideraron de que el ítem discrimina variaciones en el Martín Bayardi Grau estaba de alguna manera no bien especificado. Consideraron de que esto que le decíamos hoy que sobreestima el fenómeno, el cuestionario como que tenía que ver, estaba igual de formulado, que tenía que tener para los jueces algo que le permitiera a la persona de alguna manera sincerarse con lo que iba a completar, digamos, ¿no? Y que así como estaba formulado los ítems, no podía discriminar realmente quién adhería y quién no adhería, o quién adhería totalmente o quién adhería parcialmente. Que eso a su juicio era una cualidad débil dentro de los ítems del cuestionario y propusieron, ahora lo vamos a ver, hicieron una propuesta para mejorar este ítem, para mejorar esos ítems y que de alguna manera nuestro instrumento mejorara la discriminación de las variaciones. Y después lo otro es que el propio cuestionario traía una serie de categorías que los autores definieron. Dicen, bueno, nuestro cuestionario evalúa las siguientes categorías: cumplimiento del tratamiento, participación activa, carácter voluntario, aceptación convenida, bueno. Y los ítems que más hablan de cumplimiento del tratamiento son estos, estos y estos. Bueno, nuestros jueces en términos generales coincidieron con esa valoración y esa agrupación que hacen los ítems, excepto un juez que consideró de que en realidad para él participación activa y carácter voluntario tenían que ser unidos, en fin, pero esto no generó mayor alteración en lo que tiene que ver con los ítems. Lo que sí se hizo fue tomar esta cuestión de que no discrimina variaciones
y se hizo una introducción. Nuestro cuestionario, a diferencia del cuestionario original, el que está validado para nuestra población, tiene esa introducción, es donde de alguna manera se le pide a la persona que responda sinceramente y se le reconoce la dificultad que es adherir a la terapéutica. Y lo otro también que se hizo, a diferencia del original, es que se agruparon los ítems de una forma más homogénea. Entonces, por ejemplo, los 3 primeros refieren a la toma de la medicación, los otros al cumplimiento de la dieta, el otro a la actividad física. Después vienen sucesivamente todos aquellos que hablan de controles en salud y por último aquellos ítems que reflejan estrategias que hacen las personas para cumplir con el tratamiento. Entonces, estas correcciones o estas aportes ¿cómo es? Instrumento original fue el que finalmente quedó como establecido a juicio de los jueces, valga la redundancia, y fue el que se piloteó. O sea, una vez que se llega a un formulario en donde se adoptan los aportes que hacen los quienes evalúan cualitativamente el contenido del formulario, se pilotea, nosotros hicimos un piloto de 20 personas, en donde no hubo ningún tipo de dificultad a la hora ni del llenado ni de la comprensión del formulario. Por lo tanto, una vez que quedó piloteado el instrumento, este instrumento con esta característica es el que pasamos a validar cuantitativamente, que es el análisis factorial, que lo que les cuento es de que para validar un instrumento tiene que tener un mínimo de 10 personas por ítem que integra el instrumento. En este caso, el Martín Bayarri Grau tiene 12 ítems, o sea que teníamos que tener un mínimo de 120 personas para validar el instrumento, entonces lo hicimos correr entre 125 personas y ahí paramos porque lo queríamos utilizar validado para hacer la intervención. 125 personas entonces validaron el instrumento, participaron en la validación del instrumento, la mayoría de ellas mujeres, 46 hombres, la mayoría de ellas provenientes del servicio de salud que estaba en Paysandú. El gran porcentaje de ellos comprendidos entre edades entre 50 y 70 años y con primaria y secundaria. Por supuesto que predominaban estos grupos etarios, aquellos que estaban jubilados y dentro de los que estaban trabajando como ocupación los empleados, se declararon empleados. Y la mayoría de ellos tenía muchos años de diagnóstico de hipertensión arterial. Esta es la muestra que validó el instrumento. Y luego le hicimos el análisis factorial. El análisis factorial es una forma, lo que les decía hoy, de medir la consistencia interna y las cualidades que tiene el instrumento para medir lo que se pretende medir, que en este caso es adherencia terapéutica. Para hacer el análisis factorial, antes hay que pasarlos por unos estadísticos. Uno de ellos es el test de Kaiser y el otro es la prueba de felicidad de Bartlett. Estos test lo que hacen es medir el grado de correlación que tienen las variables y si esa correlación es altamente significativa. En nuestro caso nos dio muy bien, porque en realidad si los índices están por debajo del 1 en el caso del test de Kaiser, quiere decir que hay una buena correlación entre variables. Bueno, y en el caso del valor de la P, que es menor de 0,01, quiere decir que la correlación es altamente significativa. Todo esto lo que nos dice es que, bueno, que los datos que tenemos en realidad son pasibles de ser introducidos en un análisis factorial porque tienen una buena correlación entre ellos. Y bueno, y así como les mostré el índice de consistencia interna de este mismo instrumento validado para otras poblaciones, a nosotros también nos dio muy bien. O sea, un índice de Crobranch de 0,7 quiere decir que los ítems tienen cierta coherencia y cierta homogeneidad y de alguna manera reflejan el constructo a evaluar, que es adherencia terapéutica. Y por el otro lado, en nuestro formulario validado se identificaron 4 categorías que entre las 4 explican un 63% del total de la varianza, quiere decir que tienen un alto porcentaje, digamos así, de correlación con el constructo a evaluar, que es adherencia terapéutica. O sea que en realidad nos quedó un instrumento con una buena calidad psicométrica para medir adherencia terapéutica. Bueno, y esta parte del estudio ya está publicada en la Revista Médica del Uruguay. Ahora vamos a ver la otra parte del estudio. Entonces, una vez que nosotros tuvimos el instrumento, que lo aprobaron los jueces, que lo pasamos entre las 125 personas, pasamos el N mínimo
para validar un instrumento. Y le hicimos todas las medidas del análisis factorial que nos dio muy buen resultado. Dijimos, bien, listo, tenemos un instrumento validado, vamos a aplicarlo. Entonces, ¿qué hicimos? Seleccionamos de los que habían completado el formulario al momento de la validación, aquellos que se habían declarado parcialmente adherentes y no adherentes, que fueron de un total de 21. Vieron que de 125 solo 21 declararon, ¿no? O sea que más allá que hicimos el esfuerzo, ¿no? Porque fueran sinceros y todo lo demás, igual el porcentaje de detección del fenómeno, de subestimación del fenómeno, es importante. O de sobreestimación del fenómeno, adhieren. Bien, entonces estos 21, 17 se declararon parcialmente adherentes y 4 no adherentes. La mayoría de vuelta de los servicios del Servicio de Salud de Paysandú y un porcentaje menor de Guichón, y todas las demás características sociodemográficas de estos 21 no son diferentes a los de la muestra de 125 que les mostré. Entonces, nuestro objetivo era trabajar con estos 21 y convocarlos a participar del dispositivo de orientación multifamiliar grupal. 17 en Paysandú y 4 en Guichón. ¿Cómo nos fue? Bueno, se hizo la convocatoria y acá tuvimos una dificultad porque cuando nosotros largamos este estudio, que fue en octubre, se empiezan a llenar los formularios, primero se hace pasar por los jueces lo aprueban, hacemos las modificaciones, vuelve a los jueces aprueban la modificación y lo hacemos pasar por las 25 personas. Hacemos el análisis factorial, nos dio un buen instrumento, todo eso nos llevó meses. Nos habrá llevado unos 3 meses. Vino el verano, vinieron las licencias, que la NER se fue, que yo me fui, que la médica de Guichón se fue. Entonces volvimos a convocar a los no adherentes y a los parcialmente adherentes para participar del dispositivo fácil 6 meses después. Entonces, de los 21, de los cuales 17 eran de Paysandú, terminaron participando efectivamente de las 4 sesiones, 4, no, 2 no adherentes y 2 parcialmente adherentes, distribuidos en igual proporción en sexo y edad, y los familiares que los acompañaron a las sesiones de orientación familiar, a estos 4 y que estuvieron en las sesiones hasta el final, fueron 3 mujeres, 3 de las cuales eran pareja y una era una hija, era un hijo, perdón. Eran 3 mujeres y una era una hija, un hijo. En lo que tiene que ver con Guichón, que habíamos visto que eran 4 los que nos dieron no adherentes y parcialmente adherentes, convocamos y fueron 3. Nos fue mejor en Guichón, pero ahora les voy a decir por qué nos fue mejor en Guichón. Los 3 fueron parcialmente adherentes, eran 2 hombres y una mujer. Sin embargo, los acompañantes, los familiares significativos eran 3 mujeres, una hermana, una hija y una pareja. Así se conformaron los grupos, ¿está? O sea, en Paysandú era un grupo de 8 personas, 9 conmigo, y en Guichón era un grupo de 6 personas, 7 conmigo. Y así empezó el dispositivo de orientación multifamiliar grupal. Bien, entonces ahora les voy a contar un poquito en qué consiste. Dijimos que era planificado, que era con un protocolo preestablecido. En la sesión 1 se les hizo firmar el consentimiento de participar, porque el primer consentimiento era para validar el instrumento, ahora para participar de una intervención. Nos presentamos, se contextualizó. Nosotros, cuando le dimos el consentimiento, aparte de presentarnos, les dijimos que en realidad estaban participando de un dispositivo que pretendía, a través del involucramiento de la familia, mejorar la adherencia terapéutica. No se acordaba ninguno de ellos del formulario que había firmado en su momento, tampoco lo manejamos más después de esa sesión, pero en realidad forma parte de la ética del trabajo decirles en qué están, por qué están ahí y de qué están siendo parte de este trabajo de investigación. Bueno, se les dio el encuadre, en qué consistían las sesiones, cada cuánto nos íbamos a reunir, quiénes iban a participar, cuánto iba a durar, y dentro del encuadre se les enfatizó de que era sumamente importante que hicieran el esfuerzo para participar todos de todas las sesiones, y efectivamente participaron todos de todas las sesiones, estos que participaron. Bueno, y ahí empezamos a trabajar los temas. Vieron que en el primer tema nos habíamos propuesto trabajar mitos, creencias,
sobre las enfermedades crónicas no transmisibles, sobre la hipertensión arterial. Bien, ahí salieron algunos elementos, bueno, lo que se dice siempre, ¿no? El asesino silencioso, el temor al ACV, la relación entre cefalea e hipertensión, las características de la cronicidad. Pero ustedes me van a preguntar, ¿y dónde está lo sistémico acá? Porque hasta acá, por el momento, hay psicoeducativo, o sea, ellos dan información, intercambiamos información, clarificamos cuestiones, bueno. Lo sistémico viene de la forma en que se encaraba el grupo y de la forma en que el orientador o la orientadora trabajaba con ellos. Acá siempre se habló en plural. Ninguna pregunta ni ninguna intervención, y eso fue algo que yo lo manejé como con mucho cuidado para lograr el efecto que pretendía, se trabajaba con el par. Entonces, se les decía, ¿qué creen ustedes? Y se refería al par participante, por ejemplo, ¿qué es la hipertensión arterial? O se les preguntaba, ¿ustedes están de acuerdo con lo que ellos dijeron? Entonces, de esa manera, aunque hablara uno, generaba instantáneamente como la interacción, se miraban porque decían, ¿cómo ustedes? Entonces, opinaba uno, el otro reforzaba, en fin. Eso fue como una sistemática para generar de alguna manera la interacción y la importancia que tiene la interacción a la hora de trabajar estos temas. Esa fue una de las cuestiones que estuvo presente desde el primero hasta el último día, en que incluso en la devolución ellos después lo marcaron. Y lo otro que también se trataba de manejar de forma sistémica era el cierre y la tarea. Ellos tenían, cuando hacíamos el cierre, les pedíamos que cada uno de ellos rescatara lo que el otro grupo familiar había dicho y que para ellos había sido importante. Ese cruce de información de las familias y del aporte que los otros hacían y que de alguna manera a ellos les servía, también tenía como una finalidad de generar o fortalecer la importancia de la interacción. Y después lo otro tenía que ver con la tarea. En cada sesión ellos tenían como tarea replicar en sus microsistemas o en sus exosistemas, de alguna manera lo trabajado ahí. Y eso era un compromiso. Es más, tenían que decirnos a quiénes les iban a comentar lo trabajado en ese lugar, ya sea familia extensa, amigos, trabajo, por ejemplo, los familiares jóvenes que trabajaban, los hijos, las parejas, en sus lugares de trabajo tenían que compartir lo que habían hablado. ¿Por qué? Por esta cuestión de que muchas veces uno trabaja con el sistema familiar y en realidad hay un montón de información que manejan otros sistemas con las que personas están en contacto que a veces fortalecen el mensaje que uno trabaja con ellos o a veces lo debilita. Entonces, la manera de que eso que se trabaja en el vínculo entre los sistemas, que sería el mesosistema o incluso en los exosistemas, lo traíamos conscientemente a cada uno de los grupos, a cada una de las sesiones. De hecho, la sesión siguiente empezaba donde ellos tenían que compartir qué habían trabajado con esos otros sistemas de lo que habíamos hablado ahí. Y de vuelta, lo que uno trasladaba, uno de ellos, un par familiar trasladaba, se le hacía opinar a otro par familiar y así sucesivamente. Y después recién se pasaba al tema específico de cada una de las sesiones. Esta dinámica de hablar en plural, esta dinámica de alguna manera hacer confrontar las opiniones de los pares familiares y de traer lo trabajados en los sistemas en donde las personas se mueven habitualmente, fue como, digamos, el camino que horizontalizó o que recorrieron todas las sesiones en este dispositivo multifamiliar grupal. Bien, y después llegamos a la última sesión y volvieron a completar el formulario. Bueno, vamos a ver si esto resultó o no resultó. Bien, el formulario preintervención de estas 7 personas que participaron y el formulario postintervención. Acá están los resultados. Todos cambiaron de categoría, pasaron de parcialmente adherentes a totalmente adherentes o de no adherentes a totalmente adherentes y 2 se mantuvieron en la misma categoría. El promedio del se grupo preocupen, mi 1, amor. Yo no necesito compararme con esa a ver, muchacha. te voy a silenciar a No se Karen. preocupen nada con por ella, ¿está? A ver, espera. Mami, está bien, es feliz, no preciso ser. Ahí está, ahí. Ahí. Disculpe, vamos a volver.
Toma la parte más linda. Acá, acá. Entonces, el promedio, la media del grupo 1 fue de 24 de estos puntajes, ¿verdad? Y el puntaje medio del Martín Vallarregrao, recorriendo todos los ítems, fue de 38. Veamos si esto es un cambio estadísticamente significativo o no. Lo mismo que el anterior, para primero habilitar la prueba del TED Student, hay que pasar por unos estadísticos que nos dicen en realidad si esas variables tienen una distribución normal, que para eso se usa el Shapiro-Wilk, que en este caso nos dio que las variables de ambos grupos de adherencia terapéutica, que es la variable dependiente, se distribuye según la normalidad, y lo otro que le aplicamos es la prueba del Leven para ver si existe igualdad de varianzas, o sea, si se trata de muestras independientes y efectivamente se trata de muestras independientes. Entonces estamos en condiciones de aplicar la prueba TED-Student, que es la que aplicamos porque la muestra es muy pequeña, y efectivamente dio una P de 0,01. Por lo tanto, esto quiere decir que las variaciones de la adherencia terapéutica en el grupo preintervención respecto al postintervención se debe a la intervención y no al azar. ¿Qué pasó con la presión arterial pre y post intervención? Bueno, en términos generales acá tienen la media del grupo de la presión arterial sistólica preintervención fue básicamente la misma que post-intervención y la que mejoró post-intervención un poco fue la diastólica, pero en realidad esta variación hicimos todos los pasos de normalidad, de igualdad, de muestras independientes, le aplicamos la TD Student, pero en este caso no nos dio un cambio estadísticamente significativo. Bien, entonces, tenemos un instrumento validado que tiene modificaciones que mejoran la propiedad que fue peor evaluada, que tiene ítems razonables, claramente definidos, justificables, que tiene una buena consistencia interna y tiene una validez de construcción lógica, e implementamos un dispositivo que arrojó cambios estadísticamente significativos para mejorar la adherencia terapéutica de las personas hipertensas. ¿Qué cuestiones podemos discutir de lo que fue todo este proceso, sobre todo de la implementación del dispositivo? Las dificultades de la convocatoria, esto que les decía, que se convocó 6 meses después. No solamente eso, sino que aparte se dificultó mucho encontrar fechas y horarios que les sirvieran a las personas, porque no se olviden que nosotros estamos citando a personas que no ven que tienen un problema. Nosotros somos los que estamos viendo, en realidad, y esto es determinante para su participación. Por eso más allá de que aparte el instrumento te detecta pocos, los pocos que detectan tampoco se perciben como no adherentes o parcialmente adherentes. No obstante, igualmente participaron hasta el final. Y lo otro es, que para mí no fue menor, es que cuando se hizo la convocatoria en Paysandú convocaba a la nurse jefa del servicio, pero la convocatoria en Quichón la hizo la médica tratante de estos pacientes, entonces me parece que ahí también hubo una diferencia. Lo otro importante es de que estos dispositivos, y los estudios en términos generales cuasi experimentales, permiten hacerse en ambientes naturales, o sea, ellos concurrieron a los servicios de salud, que es como el ámbito, vamos a decir así, que convoca la atención de problemas de salud, por lo tanto, esto es como una fortaleza que tienen estos tipos de estudios. Lo otro que llama la atención, no nos llama tanto la atención, es la muestra feminizada, sobre todo de las personas que acompañaron, ¿verdad? Que esto está más que demostrado y registrado el rol de la mujer a la hora de cuidar. Y lo otro también que queremos destacar es que nunca tuvimos problemas en la identificación del familiar significativo. De hecho, algunos de los familiares significativos que concurrieron no convivían con la persona hipertensa. Sin embargo, ellos lo consideraron significativo y fueron los que lo acompañaron a lo largo de todo este dispositivo. De los aspectos del contenido, bueno, de nuevo, la importancia de la mirada sistémica, de estar como adiestrado en la utilización de una metodología que dé cuenta de esa mirada sistémica, de ese método, esto de bajar a tierra los principios de la teoría general de los sistemas, del todo, del modelo ecológico sistémico, del exosistema, del mesenquima, bueno, todas estas cuestiones que se manejan, digamos, en el momento en que uno hace la intervención. También los beneficios de la modalidad multifamiliar, porque
realmente la presencia de otras familias o de familias compartiendo un problema de salud en común es como que multiplica los beneficios de de los beneficios de la modalidad grupal. Y bueno, y por supuesto que este estudio tiene sesgo. Uno es el sesgo de selección porque en realidad no es una muestra aleatoria y por lo tanto las personas que fueron están naturalmente motivadas, ¿verdad? Eso también es una cuestión que hay que tenerla presente. El otro es este efecto, en realidad, que bueno, que en este caso el efecto de Howard lo que dice es que si tú clarificás para qué están ahí presentes, de alguna manera también le inducís la respuesta. O sea, es un deber ético explicarle a los grupos que ellos están participando de un estudio de investigación que está buscando verificar si esta intervención da resultado o no. Este efecto está presente, este sesgo está presente, lo tenemos que tener en cuenta. Yo personalmente creo que no tuvo demasiada incidencia porque se nombró al principio y no se volvió a nombrar a lo largo del dispositivo. De hecho, cuando les doy el formulario al final para que lo vuelvan a hacer, era como que estuvieran frente a un formulario nuevo, o sea, como que nunca lo tuvieron demasiado presente a esto. Y bueno, y el otro es el sesgo de medición, esto que ustedes saben de la tendencia como de tendencia a la regresión a la media, o sea, si uno mide un fenómeno varias veces con respuestas extremas, bueno, todos van a ir como mejorando o evolucionando hacia la media. En realidad acá este efecto me parece, este sesgo tampoco está muy presente porque pasamos 2 veces el formulario, no fue que lo pasamos varias veces, digamos. Bien, entonces en suma pudimos implementar un dispositivo original basado en estos principios sistémicos para tratar de mejorar la adherencia al tratamiento de personas hipertensas con un formulario que tuvimos que validarlo, que evalúa el comportamiento de los usuarios más allá del manejo empírico de los datos, que se obtiene por la simple observación de la conducta cotidiana o habitual. Y bueno, y este dispositivo conjuga la terapia familiar sistémica y la psicoeducativa en la modalidad multifamiliar grupal, es efectivo, es económico, es sencillo y es pasible de ser implementado en nuestros servicios de salud. Bueno, esta parte del estudio, esto es del 4 de julio del 2025, yo lo presenté para que se publicara en la revista arbitrada que tiene la Facultad de Psicología, que se llama Psicología, Conocimiento y Sociedad, lo presenté el año pasado. El 4 de julio me comunicaron que había sido aceptado, pero por ahora Rosina me tiene en ascuas, todavía no se publicó. Cuando se publica les contaré, pero aceptado está. Bueno, muy bien, muchas gracias por escucharme todo este rato. Ahora sí los escucho a ustedes con preguntas, comentarios. Cuánto estudio y conocimiento hay que tener antes de implementar un dispositivo. Me sorprendió muchísimo. Está muy bueno. Felicidades. Bueno, gracias. No, pero no era la idea, no era asustarlos con esto. Me parece que tenemos muchas más herramientas de las que pensamos. Sí, Daniel, sí. No, justamente en la línea que decía Henry, el proceso, vos acá detallás todo el proceso y puede ser abrumador para el que lo ve, por eso también está bueno comentar que en realidad nada, todas esas dificultades, no podía, es como la ley de Murphy, nada podía salir peor porque ni siquiera nos aprobaron en ACE, te aprobaron en ACE hacer el trabajo teniendo las aprobaciones de los comités de ética que ya todavía también era una remada en dulce de leche y todas las cuestiones propias de las dificultades de la validación del instrumento y después que también eso fue un aprendizaje para todos los que participamos directa e indirectamente del trabajo de Diana, porque ahí por lo que yo aprendí esa dificultad de validar un instrumento que era exactamente igual de difícil que hacer un instrumento de cero. Así como aprendí yo, aprendió todo el equipo. Diana siempre hace participar a toda la gente que la rodea, es muy generosa con el conocimiento y como ven, no tiene problemas en presentar todas las dificultades que tuvieron, que tuvo, pero me parece que justamente eso también nos permite, es todo ese camino que se allanó en este trabajo, el año en que se llevó adelante con todas las dificultades y el año que se está publicando, que todavía no está publicado el trabajo, me parece que todo ese proceso que ella muestra acá, se hizo con esfuerzo, pero
no les puede, nada puede dar más esfuerzo que esto que se hizo ahora. Me parece que las cosas son más sencillas, ¿eh? O sea, ella presentó ahora como todo el detalle absoluto de cada paso y todas esas cuestiones, pero, o sea, te abruma cuando lo ves, porque yo que estuve, lo veo ahora y abruma, pero no, creo que es más sencillo, ¿no, Diana? No sé, porque me Claro, parece como que es eso que dice Henry, esa claro. es la impresión que da. No, a ver, una cosa es validar, tiene dos pasos, por eso me parece que está bueno como compartir. Una cosa es la validación de un instrumento que tiene pasos predefinidos, históricos. El método de Carretero, Dios y Pérez es sencillo, no es para nada complicado, y se puede validar un instrumento ya armado o ustedes pueden crear un instrumento y el proceso de validación es el mismo. O sea, no se quieren validar un instrumento que mida algo, definen ese algo conceptualmente, definen los ítems que para ustedes contribuyen a esa evaluación de ese algo y después lo ponen a evaluación por los jueces, lo modifican en función de eso, se peyotea y después se hace un análisis factorial. Y en función de los resultados del análisis factorial tienen un instrumento validado o no validado. El análisis factorial lo hace el SPSS, todo, 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 o sea, todo. En, claro, ustedes si van ahora a la publicación de la Revista Médica del Uruguay, ven las tablas que yo publiqué y dicen, esto es chino puro. No, no es chino puro, lo hace el SPSS y lo explica el SPSS. Además, lo que ustedes tienen que saber es leer lo final, que es el índice de consistencia interna y después cuántos componentes terminan explicando la varianza. Por ejemplo, si el análisis factorial les da que tiene ese instrumento 15 componentes que explican 40% o sea, ese instrumento está mal diseñado, digamos, ¿no? Bueno, que en términos generales es como, no sé, muy difícil que pase, porque tiene todo un proceso cognitivo y esto de generar un instrumento. Eso por un lado. Y después el otro lado es el dispositivo, en realidad. El dispositivo, nosotros trabajamos con personas con problemas de salud crónico en diferentes modalidades. En este caso, se incluyó un usuario con un familiar, pero hemos trabajado también con modalidades sin usuarios y solamente con familiares. En Paysandú no hemos medido lo que hemos hecho. Vamos a tratar de hacer algo similar ahora con la gente de Salto que tiene perros enfermos de leishmaniasis, a ver si podemos trabajar con ellos ¿cómo se llama? Cuidar bien a las mascotas. Tiene una frase eso, ¿cómo se llama, Lucía? Conductas. Tenencia responsable. Tenencia Vamos a responsable. trabajar con ellos, tenencia responsable de forma multifamiliar. En ese caso, no vamos a poner los perros dentro del grupo. Vamos a trabajar con las familias que tienen como problema común perros enfermos. Y vamos a evaluar los diferentes aspectos de la tenencia responsable. ¿Vamos a definir un instrumento? Puede que sí, puede que no. Podemos medir simplemente al final si mejoraron o no la información. Pero lo otro que les quiero decir es que estas modalidades de intervención, y ya te doy la palabra, Lía, se pueden trabajar con sesiones predefinidas y eso de alguna manera da cierta seguridad a la hora de hacer el abordaje. Yo no me mando a ver qué pasa con la gente. Hay terapeutas o sea, que trabajan, si ustedes recorren los estudios esos que yo les puse ahí, que hacen terapia multifamiliar grupal con familias de pacientes esquizofrénicos y esquizofrénicos formando parte de los grupos, compensados por supuesto, sin preparación, sin protocolo preestablecido. Bueno, tienen una determinada experiencia, una determinada espalda para manejar los aspectos de las familias en función de esas enfermedades. Pero al tener una sesión predefinida, tú de alguna manera vas preparado. Lo que tienes que tener como muy claro es de qué forma vas a intervenir. Entonces, esto que les decía, siempre les hablé en plural, trataba de intervenir poco, por eso la palabra orientación me parece más que terapeuta, el orientador me parece como más justo que el terapeuta, porque en realidad tú lo que haces es guiarlos hacia la discusión. Un par familiar decía una cosa y yo le preguntaba al otro par familiar qué pensaban de lo que habían dicho, porque si había que corregir algo, se corregían entre ellos. Y ahí yo simplemente al final a veces hacía algún cierre o a veces la mayoría de las veces le pedía a ellos que hicieran el cierre, digamos, qué fue lo que les quedó de los que los demás dijeron. Entonces, bueno, esas cuestiones tampoco es como algo muy difícil de hacer, digamos, simplemente lo que uno tiene que estar
es como preparado para hacer la intervención. Silvia. No, a mí me pareció re interesante el estudio, aprendí pila. Yo quería saber si vos conocías a alguno de los pacientes o si eras algún médico tenías algún vínculo previo a las intervenciones. Con ninguno, ni pre ni post. Nada. Y lo otro que quería preguntar, esto de que hablaba de los medios como directos, indirectos, si la presión arterial se podría considerar como un medio directo, eso que decías, por ejemplo, No, porque lo que pasa es que en realidad el método directo es para detectar la adherencia terapéutica de fármacos, básicamente. claro, solo En donde se fármacos sería. miden, sí, por eso les decía que, claro, son espectaculares porque no podés mentir, digamos, ¿no? Es como la determinación de drogas en la orina, yo qué sé. Los miden, entonces sabes si toma o no toma el fármaco. Por eso es que son costosos, son súper específicos y realmente diagnostican los que no adhieren, digamos, pero están sesgados a ese aspecto y para implementarlo en el primer nivel de atención, para mí queda corto porque la adherencia terapéutica es un proceso mucho más complejo que eso en lo que tiene que ver con enfermedades crónicas no transmisibles. Y bueno, los cuestionarios están buenos, digamos, bueno, tienen sus debilidades, como decíamos, no existe un patrón oro, pero son aplicables. Y este cuestionario está bien. Los resultados después se los mandé a Libertad Martín, a la cubana. ¿Ustedes, por ejemplo, trabajan con grupos terapéuticos en sus policlínicas? Por ejemplo, los ODH. ¿No? ¿Ninguno tiene ODH? Oh. Porque nosotros en una época trabajábamos con grupos ODH en Paysandú, ¿no? ¿Y algún otro grupo terapéutico, Eli? Tenemos de salud mental. Sí, Bien, tenemos Hola, buenas hola. tardes. No me había saludado. Tenemos que lo conduce principalmente Fabi, pero en realidad todo el staff docente participa. Un grupo de salud mental que actualmente son las chicas de Fabi. Son mujeres, todas con algún sufrimiento en digamos, en el área de salud mental, pero vinculado a una historia de violencia basada en género de toda la vida. Y bueno, que ahora lo que hacemos básicamente es trabajar, bueno, nada, lo terapéutico de compartir y después derecho. Y Eli, claro, en el caso de violencia doméstica igualmente se pueden hacer grupos multifamiliares. Nunca se propusieron, por ejemplo, integrar familiares y solo grupos de pacientes, porque este es como el diferencial que tienen estos grupos terapéuticos, ¿no? El trabajo con un familiar significativo. Por supuesto que no. Si estamos hablando de violencia doméstica, no vamos a traer a la pareja ni al victimario, al grupo, pero sí puede haber un familiar de apoyo o que sea de apoyo significativo, también un familiar significativo. Ese diferencial que dan los grupos multifamiliares es el que tiene como mucha evidencia de la repercusión o de la magnificación del efecto de la terapia grupal. Fabi, ¿estás ahí? Bueno, no sé, no. No, nosotros ahí puse en el chat, nosotros teníamos un grupo de H en Paysandú, que eran los peores ODHs del país, en realidad.
porque hacían chocolatadas y nos invitaban además, ¿no? No se crean que lo hacía a espaldas nuestras, al menos eran sinceros. Ese fue un grupo terapéutico que tuvimos durante mucho tiempo, era más un grupo de recreación de tercera edad que de obesos, diabéticos y hipertensos, pero ellos decían que manejaban toda la enfermedad, y es verdad, estaban aleccionados y daban cátedra, no cumplían nada. Pero más allá de eso, nosotros en Paysandú tuvimos un grupo multifamiliar, otra modalidad de trabajo grupal, solo de familias, de cuidadores, de usuarios que tenían impedimentos para trasladarse a la policlínica. Las intervenciones que hicimos también fue a través de un protocolo predefinido y aparte lo hicimos una optativa además, y no medimos nuestras intervenciones, ¿tá? Pero bueno, no esto fue por un trabajo científico porque aparte necesitamos crear evidencia de lo que hacemos. Pero igualmente se pueden hacer intervenciones de este tipo independientemente si medimos su eficacia o no. Bueno, no sé si no hay más comentarios. Les agradezco pila la presencia y el aguante. Em, pero vamos a sacarnos una fotito. Prendan las cámaras a ver los que las tienen apagadas. Así sacamos la foto. Ahí, Llegué justito, que se me había ido internet. ¿viste? Vos llegaste para la Menos mal que foto. llegué para la foto. Claro, si no, me muero. Bueno, muy bien, vamos a sacarlo. Qué lindos. Ahí va. Bueno, cuando tenga la publicación en la revista de psicología, se los difundo. La validación del estudio está en la revista médica del Uruguay y bueno, y si alguno quiere o se anima a hacer algún trabajo de este tipo, cuenta conmigo. Bueno, muchas gracias, chiquilines. Les mando un beso grande. Muchas gracias, Diana. Gracias. Chao, que pasen bien. Chao, gracias. Gracias.